a través del Zoom. Este es el día número 5 de nuestro curso, así que, bueno, no voy a presentar mucho, pues esa labor está en manos de nuestra directora, la profesora Alicia Salomón. Gracias, Osvaldo. Bueno, gracias a todo el mundo que está en Zoom y gracias a todos los colegas que nos han acompañado fielmente esta semana y muy especialmente al panel que hoy tenemos, que es como el fin de fiesta, la verdad, porque es algo distinto. Nosotros hemos estado trabajando mucho en el tema de cooperación latinoamericana. Algo de eso voy a presentar ahora muy brevemente para que ustedes conozcan el contexto de esta discusión. Pero además el panel de ustedes es especial porque nos abre a el vínculo de América Latina con otras regiones del mundo en el espacio sur-sur sobre todo. Así que bueno, estamos muy, muy ansiosos por escucharles, pero también nos parecía importante... ¿Paso yo? Sí, vamos. Ay, siempre tenemos... bien. No. ¿Sí? Sí, la siguiente. Ahí está. Queríamos hacer una pequeña devolución respecto para ustedes que han participado toda esta semana, porque realmente quedamos muy contentos con cómo se desarrolló esta conversación, diría yo, y queríamos presentarles una síntesis de alguna manera que surge sobre todo a partir de las reflexiones que ustedes instalaron en el foro final de cada sesión, ¿verdad? Era mucho material, así que utilizando metodologías contemporáneas, pusimos la información en inteligencia artificial y sacamos algunas conclusiones que tienen que ver con cómo ustedes vieron este desarrollo y las reflexiones que sacaron de cada sesión. Algunas informaciones generales también para nuestros panelistas de hoy, para que tengan el contexto y la característica de este curso. Fue un curso que abordó distintas temáticas que ahí están listadas y las vamos a mencionar, que abarcó 10 horas lectivas que fueron interactivas porque la gente trabajó con algunas preguntas, también con intervenciones en el chat del Zoom, pero además le fuimos agregando algo que no estaba contemplado al principio y que queremos incluso reconocerlo en la certificación que ustedes van a recibir, porque los resultados de las reflexiones fueron muy interesantes, todo el mundo cumplió con su labor, así que vamos a agregar al resultado del curso 5 horas de trabajo autorreflexivo autónomo, considerando el aporte que ustedes hicieron en la síntesis de cada sesión. Los temas que abordamos hasta ahora son educación superior e integración regional, redes universitarias y cooperación interinstitucional, políticas públicas y movilidad académica para la integración regional y movilidad de personas y reconocimiento de estudios, que fue la sesión que tuvimos ayer y que integró toda esta cuestión de las nuevas migraciones y, digamos, la constitución de una fuerza de trabajo que requiere de una fuerza de trabajo que se está moviendo, pero que requiere de herramientas de reconocimiento para poder desempeñarse bien y tener buena calidad de vida en los países de destino. Y bueno, hoy nos espera estos nuevos desafíos globales, ¿verdad? Oportunidades que desde la región se abren hacia estas áreas para nosotros emergentes, no áreas emergentes en el mundo, pero para nosotros emergentes en el vínculo, como son todo lo que es la perspectiva de Asia y de África. Y por eso invitamos a todos estos especialistas, por el orden, voy a mencionar a Alejandra Vázquez, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que ella ha desarrollado una serie de experiencias muy interesantes en el plano de COIL, es una de nuestras pioneras y champion en COIL, acá, así que siempre la tenemos de símbolo de ejemplo, va a venir a contarnos eso, que fue también parte de nuestras discusiones. Pablo García, yo siempre te asocio con Axis, pero yo sé que ahora no estás allí, así que voy a leer para no equivocarme. Encargado de Educación y Cooperación Universitaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, un colega y amigo de muchísimos años, que siempre está muy cerca de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y finalmente, en último término, el profesor Andrés Borges,
dirige el área de estudios asiáticos en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y particularmente el magíster. Ya lleva 2 años, 3 años. Esta es nuestra tercera generación. Tercera generación. Así que, bueno, un espacio que para nosotros como institución ha sido fundamental, y porque ha generado este espacio de reflexión que no estaba sistematizado, no es que no existía, ¿verdad? Pero la existencia de un programa de investigación, de un programa de magíster. Tú además estás en el Instituto Milenio, ¿Milenio? Sí, Milenio, que trabaja con temas de China, ¿verdad? Así que, bueno, realmente tenemos un panel al que le podemos sacar el jugo esta tarde. Y como les digo, yo quería partir, bueno, también comentar que tuvimos profesores de México, Argentina, Brasil y Chile, algunos online, otros presencial, y tenemos 91 participantes de distintos países, miren, Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Ecuador, El Salvador y España. Me siento muy contenta porque, bueno, de alguna manera logramos este objetivo que tenía el curso, que nos propuso una persona que no está, pero que está atrás de escena todo el tiempo, que es el profesor Federico Rojas. Federico Rojas, que dirige el programa Sur, que fue patrocinado por CAF, ¿verdad? Y que es el que nos invitó a esta iniciativa. Y bueno, él tenía mucho interés en que esto no fuera solo para Chile, sino que realmente se abriera el diálogo con otros países latinoamericanos, y ahí está la prueba que está. Y como tenemos aquí, hay personas que vienen de las universidades, tenemos la suerte además, y estábamos hablando mucho en la semana, tenemos estudiantes, no solo profesionales, así que tenemos nuevas generaciones que van entrando a este campo, lo cual es muy importante. Nos gustó mucho que se interesaran por esto. Entonces, personas de universidades, de otras instituciones educativas, de organismos públicos, nacionales e internacionales, ¿no? Bueno, tenemos nuestra representante de las embajadas también, y organizaciones de la sociedad civil. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos por haber justamente logrado esa diversidad a la que aspirábamos. Muy sintéticamente, como les digo, cada persona al final de cada día hizo una reflexión personal, eso se sintetizó, y de alguna manera aquí queremos exponer las reflexiones a las que ustedes llegaron. Luego vamos a distribuir esto, por cierto. El primer día se concluyó que las universidades son actores estratégicos de integración regional con un rol que trasciende los ciclos políticos, en tanto la educación superior es un bien público y un derecho, ¿no? Ahí se recogieron algunas ideas que comentamos a partir de las declaraciones internacionales y regionales, sobre todo de la Conferencia Regional de Educación Superior. Persiste una tensión histórica entre la integración latinoamericana soberana y otra condicionada por hegemonías externas, que reproduce lógicas de centro-periferia que también se extienden al interior de los países. Otra conclusión: la movilidad académica internacional sigue siendo elitista, democratizar el acceso es una tarea pendiente e impostergable. Redes, convenios y marcos regionales existen, pero su potencial no se aprovecha plenamente porque la cooperación requiere de un financiamiento sostenido y de voluntad política concreta. Y finalmente, la última conclusión que podemos extraer de los aportes de los participantes es que la internacionalización debe ser transformadora e inclusiva, orientada también a los vecinos y al sur global, y que supere el sesgo hacia el norte que aún prevalece en parte de la academia. El segundo día, me equivoqué, al revés, donde trabajamos redes universitarias y cooperación institucional, se concluyeron las siguientes 4 ideas. Las redes universitarias son instrumentos esenciales no solo para la movilidad, sino también para la producción conjunta de conocimiento, la transferencia tecnológica y el compromiso social institucional. Luego, muchas de las patentes generadas en América Latina, y recordemos que ese día tuvimos un foco especial en investigación y transferencia, ¿verdad?
Muchas de las patentes generadas en América Latina son registradas por actores externos. Revertir esta dependencia exige una cooperación sur-sur más estratégica que democratice la validación del conocimiento y priorice agendas de investigación pertinentes para la región. En tercer término, persiste una tensión entre la cooperación y la autonomía institucional. Avanzar requiere financiamiento sostenido y políticas públicas concretas. Y finalmente, la propuesta de una agencia regional latinoamericana de conocimiento fue valorada como un mecanismo de articulación prometedor. Este es un tema que se retomó ayer, si no, mal no recuerdan, que es el tema de, bueno, cómo podríamos generar instancias supranacionales en la región que permitan el sostén de estas actividades de una manera más sustentable, ¿verdad? Y por cierto, el ejemplo ahí que está siempre a la mano es el programa Erasmus de la Unión Europea, y bueno, si pudiéramos llegar a algo parecido a nuestra región, sin duda sería, como dice aquí, muy prometedor. El tercer día abordó la problemática de políticas públicas y movilidad académica para la integración regional, y la síntesis de las discusiones apuntan a los siguientes puntos. Uno, la internacionalización no puede reducirse a la movilidad física, debe ser transformadora, transversal e inclusiva. Las experiencias de la Universidad de Chile y la Universidad de Sao Paulo fueron valoradas como referentes que reconocen abiertamente sus propias brechas. Otro punto, que gran parte de la movilidad sea autofinanciada, revela un modelo estructuralmente excluyente. La internacionalización en casa, y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?, emerge como la estrategia más democrática y escalable para ampliar el acceso sin depender del traslado físico. Tercer punto, los centros de investigación pueden ser motores de autonomía científica regional, pero cuando el financiamiento o la agenda provienen exclusivamente del exterior, reproducen dependencia y extractivismo académico. La cooperación sur-sur es el horizonte deseable basado en principios de reciprocidad, solidaridad y pertinencia territorial. Finalmente, las redes interinstitucionales no son solo instrumentos de colaboración, también son mecanismos de protección y apoyo mutuo frente a los vaivenes políticos y presupuestarios que afectan a las universidades de la región. Y finalmente, las conclusiones del día de ayer, centrado en el tema de movilidad de personas y reconocimiento de estudios, políticas, programas y desafíos, se concluye lo siguiente: los sistemas de revalidación y reconocimiento son excesivamente burocráticos, lentos y centralizados, afectando de manera desproporcionada a migrantes, profesionales desplazados y estudiantes que regresan tras formarse en el exterior. No reconocer oportunamente un título no es un trámite menor, es una barrera que genera subempleo, exclusión laboral y desperdicio de capital humano. Tercero, la tecnología, como las plataformas digitales, la interoperabilidad, las credenciales digitales, tienen potencial para agilizar estos procesos, pero sin una gobernanza regional sólida puede profundizar las desigualdades. La brecha entre los avances técnicos posibles y los marcos normativos vigentes es una de las principales tensiones del momento. Cuarto, avanzar hacia un sistema regional de reconocimiento mutuo requiere de voluntad política sostenida, financiamiento estatal comprometido y coordinación entre universidades, ministerios y organismos supranacionales. Y finalmente, las universidades son actores clave de la diplomacia académica, capaces de sostener avances en la integración, incluso cuando los gobiernos no la priorizan. Y la verdad es que después de hacer este ejercicio de poner a la máquina que sistematice todas las opiniones que ustedes habían dado, nos pareció que eran tan valiosas y que realmente daban una cuenta muy cabal de
de las presentaciones, pero sobre todo también de la interacción y de las preocupaciones que ustedes tenían, que nos parecía súper importante hacer esta evolución, entregar esto de vuelta, y bueno, y agradecerles también, y agradecer a la gente que está online por sus muy valiosas contribuciones, porque en realidad después de escuchar todo eso uno dice, bueno, todo de alguna manera se articuló, cobró sentido, llegó consistente. Así que nada más, yo termino aquí agradeciendo y le paso la palabra a Osvaldo, que va a presentar al panel. Gracias, profesora. Entonces, ahora vamos a dar inicio al panel, cuyo título es Nuevos escenarios globales, oportunidades para la cooperación sur-sur de América Latina con Asia y África. Entonces, bueno, voy a presentar a nuestros panelistas y la idea de este panel era, después de 4 días pensándonos como región, era dar un paso atrás y pensar cómo está la región en su región. Y esta región no solamente Estados Unidos, Europa, sino que el mundo. Y ver ese aspecto global de la realidad que se ha estado develando con mayor fuerza últimamente. Para aquello, cada uno de nuestros panelistas nos van a presentar desde su propia investigación, praxis o área de interés, sus visiones sobre la colaboración de Chile, América Latina con nuestras regiones para nosotros emergentes. Voy a presentar primero a la profesora Alejandra Vázquez. Ella es académica de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, la Universidad de Chile, ingeniero comercial y magíster en finanzas de la facultad, de esta misma facultad. Tiene un MBA en International Management de Waseda University de Tokio, Japón, y un máster en Chinese Politics and Diplomacy de Fudan University, Shanghái, China. Trabajó en banca de inversiones en Shanghái un poco más de 13 años y también dictó clases en M. Lyon Business School en Shanghái y en Schema Business School de Suzhou. En su ejercicio como docente de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, ha dictado cursos de COIL, Collaborative Online International Learning, junto con el Terry College of Business de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, y también con universidades otras universidades en Chile, China, Sudáfrica y Turquía. El señor Pablo García, encargado de Educación y Cooperación Universitaria de la División de Ciencia, Energía, Educación e Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración del Estado, administrador público de profesión y magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Ha desempeñado roles directivos y técnicos a lo largo de su trayectoria en la administración pública, destacándose en áreas como la gestión pública, finanzas públicas, planificación estratégica y levantamiento de fondos y gestión de proyectos, entre otros. Se ha desempeñado desde el 2006 en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSID, donde ha ocupado los cargos de jefe de los departamentos de formación y becas, administración y finanzas y política y planificación. Actualmente se desempeña como encargado del área de educación y cooperación académica de la Cancillería de esta división anteriormente señalada. Y finalmente, el profesor Andrés Borges es el coordinador del Magíster en Estudios Asiáticos de nuestro Instituto de Estudios Internacionales, es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, director del Magíster en Estudios Asiáticos y editor del Latin American Journal of Asian Studies. Es doctor en Políticas Internacionales por la Universidad de Fudan. Especialista en Relaciones Internacionales y Asia-Pacífico, con énfasis en cooperación, integración y geopolítica. Su investigación analiza el papel de América Latina en un escenario de transición global y los impactos del ascenso de Asia en la región. Autor de más de 30 publicaciones en revistas académicas y editoriales especializadas. Entonces, vemos aquí tan importante panel para el tema que vamos a discutir hoy. Y así le doy la palabra a Muchas gracias. profesora Vázquez para que
comience con su intervención. ¿Cómo? Está todo Claro, solamente baja. Ahí. Ah, perfecto, ya, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar de mi experiencia dictando cursos COEL en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Les cuento, primero que nada, deseo comentarles lo que es la metodología COEL. Los cursos COEL, o un proyecto COEL más bien dicho, es una manera muy práctica de hacer internacionalización en casa, ¿ya? Básicamente lo que ocurre, uno se coordina con otra universidad, uno ubica a un profesor en particular con el cual uno tiene interés en poder trabajar y hacer un proyecto en conjunto. Normalmente pueden ser temas más bien que sean, se buscan temas que sean cross-disciplinarios o que tengan algún tipo de complementariedad. Y lo más interesante es que el trabajo se realiza en equipo de modo virtual entre los alumnos. La primera vez que se dictó un curso de este estilo en FEN se hizo con la Universidad de Georgia. Yo estaba dictando un curso de inversión extranjera directa y el profesor que era nuestro partner en la Universidad de Georgia estaba dictando un curso de International Law for Business, o sea, leyes para los negocios. Así es que en un determinado momento de ese semestre, que fue el semestre 2024, él pasó su materia, yo pasé mi materia, él en Estados Unidos, yo en Chile, y en un momento del semestre formamos los grupos de alumnos. Y les dimos aleatoriamente distintos temas de inversión extranjera directa. Por ejemplo, una empresa canadiense que va a venir a hacer negocios, va a invertir en minería en Chile. Y tenían que hacer todo ese análisis de ese caso, ¿ya? Incluyendo leyes, por supuesto, porque los alumnos de allá, su tema era leyes, temas de inversión extranjera directa, todo lo relacionado a cómo se materializaría esa inversión en Chile. Ese es un ejemplo, porque la verdad es que eran como aproximadamente 15 casos distintos. Así que ese es más o menos cómo funcionan los cursos COEL. Ahora, perdón, al otro lado. Los componentes clave de la metodología COEL, como pueden ver ahí, es la colaboración de profesores y de alumnos, la interacción en línea, ¿ya? El aprendizaje intercultural, que es súper importante. El componente intercultural es clave para que un curso COEL sea exitoso. Ahora, yo ya he tenido la oportunidad de dictar 2 cursos COEL. Mientras más diferentes sean las culturas, más importancia, más tiempo uno tiene que dedicarle al componente intercultural. Porque los alumnos van a trabajar en equipo, entonces uno tiene que darles el tiempo para que se conozcan online, para que conversen, para que hablen de sus respectivas culturas, para que sí, digamos, no entren en frío a trabajar, ¿ya? Así que el aprendizaje intercultural es muy importante. El aprendizaje basado en proyectos, por supuesto, es una parte crítica de estos proyectos. Se les dan proyectos que les permitan a todos ellos poder abordarlo desde sus respectivos conocimientos y lo más importante, que pueden aprender los unos de los otros, ¿ya? Y también, por supuesto, lo importante es la flexibilidad. Hay sesiones que son online porque tienen que ser online, por ejemplo, el componente intercultural normalmente tiene que ser online, donde todos los alumnos vienen, se presentan, se generan varios grupos para que los alumnos conversen, y hay otras sesiones que pueden ser asincrónicas, ¿ya? Pero por supuesto, una vez que los grupos empiezan a trabajar, ellos tienen que coordinarse y conversar y trabajar y avanzando sus respectivos proyectos. Ahora, como yo les comentaba, nuestra primera experiencia fue el 2024 con Estados Unidos y como, bueno, ustedes ya lo escucharon, como yo estudié en Japón y estudié en China y trabajé y viví muchos años en China, yo sugerí que el segundo curso COEL fuera con China, ¿ya? Entonces, obviamente, en la facultad todo el mundo está muy contento, muy feliz con la idea. Bueno, y a raíz de eso, con la ayuda de Nexo Internacional, ubicamos a la Shan Jiao Liverpool University en China, en Suzhou.
Y lo interesante de esta experiencia, o sea, esto fue una sorpresa, o sea, de principio a fin fue toda una sorpresa muy interesante, porque Changchun Liverpool University, a su vez, es una universidad que tiene mucha experiencia haciendo cursos COL. Yo originalmente lo que estaba buscando era una universidad para hacer un curso COL entre Chile y China. ¿Ya? Ese era como mi objetivo. Pero ellos tenían mucha experiencia, entonces dijeron, bueno, ¿y qué tal si agregamos a METU, el Middle East Technical University de Turquía? Fantástico, no hay ningún problema, ya somos 3. Y después se agregó Durban University of Technology de Sudáfrica, pucha, maravilloso. Entonces ocurrió que de ser 2 terminamos siendo 4. Lo que obviamente implicó un desafío en cuanto a coordinación que se pueden imaginar que fue bastante grande, ¿ya? El curso que decidimos dictar es un curso que se llama Global Innovators, ¿ya? Que es un curso muy interesante porque, a ver, les cuento. Este curso tiene mucho de emprendimiento. Los alumnos que eran de Durban también eran de emprendimiento, ¿ya? Pero eran estudiantes de negocios, ¿ya? Que estaban, digamos, involucrados en el tema de emprendimiento. Los alumnos de Turquía eran alumnos de idioma, estudiantes de inglés. Y los estudiantes de la Shenzhen Liverpool University tenían una característica muy particular, porque esa universidad es muy fuerte en robótica, inteligencia artificial, microchips, Internet of Things, todo lo que es más ciencias, ya sobre todo computadora, ciencias materiales, pero es muy tirado con una tendencia muy fuerte a ciencias. Y lo que hace esa universidad es que lo que desean es que no solamente los alumnos aprendan sobre ciencias y robótica y tecnología, Internet, sino que también puedan ellos mismos tener estos emprendimientos y los lleven a cabo. O sea, que ellos no solamente hagan ciencia para que alguna otra empresa las compre, sino que ellos mismos tienen sus propios negocios. Entonces ellos tienen una visión de emprendimiento desde la ciencia, ¿ya? Entonces, este curso, Global Innovators, tenía un componente muy fuerte de emprendimiento, también un componente muy fuerte de sostenibilidad. O sea, a los alumnos se les dio en la primera mitad del curso se les hizo estudiar de manera bastante acabada todo lo que era sostenibilidad, los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 12, producción y consumo sustentable, temas de inteligencia artificial, temas de ética en inteligencia artificial, y se les hizo ver varios casos. Finalmente, cuando se llegó al momento del proyecto, que era en la segunda mitad del semestre de nuestra FEM, se armaron los grupos y se les puso, básicamente el reto que se les dio fue, ustedes tienen esta lista de industrias, que agricultura, puede ser minería, distintas, digamos, industrias bastante diferentes entre ellas, logística, transporte marítimo, distintos tipos de medical devices, distintas cosas. Y se les dijo, chicos, ustedes tienen que elijan una industria, encuentren un problema y creen una solución sustentable para ese problema, que sea un emprendimiento, obviamente que incluya el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 12 y que incluya el uso de inteligencia artificial. Muy interesante. Resultó realmente muy entretenido. Los chicos sacaron ideas muy interesantes. Ahí están los 4 profesores que éramos parte del equipo. Pero como ustedes se imaginarán, ya era complejo tener 4 universidades, digamos, tratando de coordinar todo esto. Y obviamente se nos generaron algunas situaciones. Primera situación, las zonas horarias. Porque, claro, Sudáfrica y Turquía estaban casi al mismo tiempo, con una diferencia de 1 hora, pero en Chile partimos con 12 horas de diferencia con China y después teníamos 11 horas, pero era complejo, era muy complejo. Entonces, por ejemplo, cada vez que los profesores y yo hablábamos, teníamos que hablar o tener una llamada Zoom para efecto de coordinar, ¿no? Eso ya era un poco de desafío, porque Sudáfrica y Turquía están un poquito más cerca de China, o sea, no están precisamente al medio, están un poquito más cerca de China. Entonces, de repente, bueno, había que coordinar una reunión, me tocaba
5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, pero normalmente eran, a veces hubo algunas reuniones que me tocaron a las 3 de la mañana. ¿Ya? En semana, digamos, cuando yo estaba trabajando, entonces tenía que levantarme a las 3 de la mañana, tener la llamada, volver a acostarme, volver a levantarme. Era una situación así. Así que el problema de los usos horarios, lo cual también tuvo un impacto en los alumnos, porque los alumnos tenían que ver, cuando empezaron a trabajar en los proyectos, en qué momento ellos podían hablar. Entonces ahí también había un tema de coordinación que los alumnos tuvieron que enfrentar por aproximadamente unas 4 semanas. El otro tema fue los semestres, porque China era la que tenía mayor disponibilidad horaria, o sea, Shenzhen, Liverpool University, eran los que tenían el semestre, digamos, con mayor flexibilidad para poder trabajar en el proyecto. Después estaba Turquía y la Universidad de Chile, que básicamente estábamos casi perfectamente alineados en la segunda mitad de nuestro semestre, equivaldría a nuestro semestre primavera. Pero lo lamentable era que Sudáfrica terminaba su semestre cuando nosotros empezamos a trabajar el proyecto. Había un desfase completo, o sea, ahí no había por dónde. Entonces se tuvieron que tomar decisiones al respecto del proyecto. Lo que se decidió fue que el proyecto se iba a hacer en 2 etapas, o sea, los grupos de alumnos iban a cada uno a abocarse a un proyecto, pero los alumnos de Sudáfrica y China comenzaban a trabajar en la etapa 1 del proyecto, llegaban a la mitad y ahí lo tomaban. O sea, los alumnos chinos seguían trabajando, pero ahí entraban los alumnos chilenos y los alumnos de Turquía. Entonces, también requería un tema de trabajo bastante intenso de coordinarlo, digamos, de que todo funcionara bastante bien. Ahora, yo sé que estamos hablando de cooperación sur-sur. El trabajar con Sudáfrica, con Turquía y con China, por supuesto, tremendamente interesante. Pero sí debo hacer una salvedad. Como yo les decía, el intercultural component es muy importante cuando uno tiene culturas tan diversas. Así que se dedicó bastante tiempo al tema de los UNESCO Story Circles para que los alumnos se conocieran. Y también el tema del Technological Training. Fue muy importante, se tuvo que tomar tiempo en eso. ¿Por qué? Porque la Internet es totalmente normal, a falta de un mejor adjetivo, es normal en Chile, Sudáfrica y Turquía, pero en China tiene censura. Entonces en China no hay WhatsApp, o sea, no hay Google, hay una serie de herramientas que ellos no poseen. Entonces se tuvo que buscar sistemas que permitieran que los alumnos trabajaran en equipo, a sabiendas de que China tenía un problema particular. Entonces se eligió MS Teams como plataforma para que los alumnos se comunicaran y también para que pudieran subir sus trabajos. Y también se usó Paddle para efectos de los trabajos que ellos también tenían que hacer. Pero esos 2 temas fueron bastante importantes. Mientras, yo insisto, mientras más distintas son las culturas, el componente intercultural, hay que tomar tiempo en que eso se desarrolle bien y que los alumnos se conozcan. Yo estuve ahí presente online en todas las sesiones que hubo, logré conocer a todos los alumnos sudafricanos, ¿ya? Y mis alumnos también. Pero cuando llegó el momento de hacer el proyecto, los sudafricanos estaban en la etapa 1. Entonces, mis alumnos realmente con quienes trabajaron fueron con los alumnos chinos y los alumnos de Turquía. La experiencia fue interesante, fue muy bonita, pero yo digo, a ver, tengo que ser sincera con lo bueno y lo malo. También hubo un cierto grado de frustraciones, ¿ya? Y yo entiendo de dónde venían las frustraciones. O sea, tenemos los profesores y yo una muy buena idea de qué fue lo que ocurrió. Lo que pasa es que en FEN, el proyecto COEL está inmerso en un curso, ¿ya? Que se llama Global Innovators. Se hace así para que los alumnos tengan el incentivo de trabajar en el proyecto, porque si uno hace un proyecto sin estar inmerso en un curso, ¿qué te representa para ti? Aprender mucho más, pero no hay una nota, no estás avanzando en tu carrera, no es, digamos, los alumnos pueden decir, bueno, si tengo otras cosas más urgentes, yo dejo de trabajar en esto porque no tiene ningún beneficio para mí. Entonces el proyecto en FEN, el proyecto COEL estaba inmerso en un curso,
que se llama Global Innovators, un curso electivo del minor en negocios internacionales, de la carrera de ingeniería comercial. Pero en el caso de Shanjiao Liverpool University en China, ocurre que esto era un proyecto solo, aislado, por el cual los alumnos iban a obtener un certificado por completar el proyecto, ¿ya? Pero no estaba asociado a un curso, no estaba asociado a una nota y en el fondo no estaba asociado a nada en particular. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que yo tuve el feedback de varios alumnos que tenían un cierto grado de frustración. Era que ellos querían trabajar desde Chile, pero algunos alumnos en China estaban con exámenes, y cuando estaban con exámenes dejaron de trabajar, se desaparecieron. O sea, los alumnos chilenos le enviaban mensajes por la plataforma y los alumnos chinos no respondían y era por eso. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? En Chile, en Turquía y en Sudáfrica, este proyecto estaba asociado a un curso y a una nota. En el caso de China, no. Entonces, por eso hubo un momento que algunos alumnos empezaron a tener frustración porque los alumnos chinos se desaparecían. De hecho, los alumnos que se desaparecieron ya gravemente fueron eliminados del programa. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, estos son aprendizajes también, que es mejor siempre tener el proyecto dentro de un curso, ¿ya? Porque ahí hay una motivación, porque el alumno tiene que hacer el trabajo, porque, bueno, ahí va a obtener una nota, buena o mala, que le va a afectar su promedio. Entonces, bueno, nosotros en FEN teníamos bastante diversidad, porque FEN recibe aproximadamente, si mal no recuerdo, aproximadamente 70 alumnos de intercambio cada semestre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como este curso es en inglés, los cursos los hacemos en inglés porque están asociados al minor en International Business, y en ese minor todos los cursos tienen que ser en inglés. Hay muchos alumnos de intercambio que entran a este curso. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, de los 39 estudiantes, 13 o 12 eran chilenos, y el resto eran todos alumnos extranjeros de intercambio. En el caso de China, bueno, todos los alumnos eran chinos. En el caso de Sudáfrica, todos eran sudafricanos, pero de distintas minorías étnicas, como ustedes pueden ver el desglose que está ahí. Y en el caso de Turquía, la mayoría eran turcos, pero había unos pocos alumnos que venían Irán, Kazajstán y otros lugares. Lo que ven ahí son imágenes de las conversaciones que tenían los alumnos, ¿ya? En sus respectivos grupos. Y bueno, lo que hicimos al final del proyecto fue que efectivamente le solicitamos a todos los alumnos, los 39 alumnos en nuestra universidad, en FEN, que nos dieran su feedback, ¿ya? Y fue bien interesante, o sea, disfrutaron mucho, ¿ya? Pero algunos de ellos decían que habían tenido un cierto grado de frustración, ¿ya? Pero independientemente de eso, la mayoría lo disfrutó. Aprendieron de sus compañeros. Algunos decían que les gustaba mucho cómo trabajaban los chinos, porque como eran del área científica, eran muchos de resolver problemas, o sea, se complementaron muy bien. Así que fue muy, muy interesante. Y finalmente, todos los alumnos que completaron este proyecto, en el caso de FEN, todos los alumnos completaron el proyecto bien, recibieron un certificado que indicaba que completaron este proyecto. Certificado que lo pueden usar, digamos, para efectos de su CV, para buscar trabajo, qué sé yo. Eso también formaba parte del proyecto en sí. Y de hecho, esta semana, coincidentemente, a mí me llegó también mi certificado. Me llegó de China, porque como profesora también, a cada profesor le enviaban este certificado, como pueden ver. Así que es súper bonito. Y eso es lo que les puedo contar de la experiencia hoy. Ahora, actualmente, les comento que en FEN hay otra profesora que también va a dictar un curso COEL con la Universidad Austral de Buenos Aires. Y de hecho, creo que va a ser muy interesante, porque creo que van a trabajar con microempresas, ¿cierto? Efectivamente, o sea, va a ser un proyecto conjunto con alumnos argentinos, pero también en apoyo a proyectos de microempresas, así que va a ser bastante interesante. Yo, por mi parte, también estoy buscando partners para los COE sucesivos con la ayuda de María Eugenia, que está sentada ahí, María Eugenia Jiménez, de Nexo Internacional,
Así que esto va a continuar, en fe. Así que estoy muy contenta de eso. Muchísimas, bravo, muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora Alejandra Vázquez por su presentación y que nos haya, y por su amabilidad en mostrarnos de la trastienda de qué significa un curso COI. Muchos lo conocemos por el nombre, pero como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra. Sí. Ahora le doy la palabra al señor Pablo García de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Un señor que nunca termina de aprender. Gracias por contarnos de esto, que suena interesante y en adelante me gustaría Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Quiero partir agradeciendo la invitación de la Universidad de Chile y en particular a la Dirección de Relaciones Internacionales, a Alicia, a su equipo, Copaldo, y les conozco desde hace un par de años. Gracias por esta invitación. La verdad es que estos espacios de diálogo académico y, por qué no, también diplomático, son exactamente el tipo de instancias que, al menos desde la Cancillería, valoramos y necesitamos permanentemente. Voy a compartir algunas ideas. Me hice un esquema más o menos ordenado para, ¿no? Porque son muchas las cosas que uno puede contar. Tal como lo hizo Alejandra, la idea es que podamos contar también desde la experiencia que vivimos habitualmente y en las cuales yo creo que siempre se dan muchas oportunidades y particularmente porque creemos que Asia y África no solo son regiones de interés, sino que también son socios estratégicos reales. Cuando hablamos de cooperación sur-sur, no estamos hablando solo de cooperación. Estamos hablando de una forma distinta de relacionarnos internacionalmente, de una forma más horizontal, más pragmática a lo mejor, y también más honesta respecto a nuestras capacidades y, por qué no, de nuestras limitaciones. Todos tenemos algo que aprender del otro. Y eso es lo más interesante de este tipo de trabajo. En el caso de Chile, esta visión se sustenta en una institucionalidad sólida que se crea en el año 90, que es la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ACS, que encabeza todo nuestro esfuerzo de cooperación, pero además complementariamente al interior de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores existe la División de Ciencia, Tecnología, Innovación, Energía, Astronomía, Educación, generando el nombre. Parece que todos los temas que no estaban en ninguna parte entraron ahí, pero que también desempeña un rol estratégico y específico. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de conectar oportunidades. En la práctica, ¿eso qué significa? Significa identificar dónde hay capacidades en Chile, donde hay necesidades o intereses en otros países y ver cómo eso se transforma en colaboración real, articulando obviamente todas nuestras capacidades como Cancillería a través de la red de embajadas, consulados, con actores académicos, científicos, gubernamentales, en concordancia con lo que son las prioridades de la política exterior. Esta coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Ciencia, la ANID, la DECIPI y otras agencias sectoriales es lo que permite una gestión eficiente y estratégica de las capacidades que tenemos como país. Probablemente esto no es nada nuevo, pero siempre hay espacio para poder avanzar en conocernos y en poder intercambiar lo que denominamos muchas veces buenas prácticas para poder sacar lo mejor de lo que tenemos, porque esto no es un copy-paste, sino que es tomar las experiencias para poder replicarlas en otros lados en función de lo que tú decías, que yo estoy muy de acuerdo, que tiene que ver con las realidades culturales, las realidades geográficas, etc. Ahora bien, uno de los espacios más relevantes de esta cooperación es la educación superior. Y aquí la Universidad de Chile, no es porque estemos acá, pero es un actor central. Y lo digo porque voy a dar algunos ejemplos que son bien interesantes más adelante. En ese sentido, Chile ha logrado posicionarse favorablemente a nivel internacional, tanto por la calidad de las instituciones,
reflejada en los rankings internacionales, en cualquiera, siempre estamos presentes como educación superior, por ejemplo, como por sus avances en materias de internacionalización. Las universidades chilenas participan activamente en múltiples redes, en múltiples foros académicos de excelencia, promoviendo la movilidad estudiantil, la investigación conjunta y el intercambio de conocimiento. Un ejemplo concreto, a propósito de que estamos hablando de estos continentes que a lo mejor son tan lejanos, pero a la vez son tan cercanos, es el Foro Académico Chile-Japón, cuya última edición se realizó en Kioto, bajo el liderazgo conjunto de universidades chilenas como la Católica, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción y por supuesto la Universidad de Chile. Este tipo de instancias no son solo protocolares, son plataformas reales de colaboración científica donde pueden establecerse redes, contactos, investigaciones conjuntas, movilidad, intercambio de profesores y un sinfín de materias. Lo mismo ocurre con foros similares, con Francia, con Italia, con Alemania, que también tuvimos la oportunidad de tener la actividad en Alemania, en Berlín, el año pasado, y el programa Access con Suecia, que la última versión se realizó en enero del 2026 en la ciudad de Concepción, donde aproximadamente participan promedio 120 académicos de las más diferentes disciplinas o de las áreas que acuerden mutuamente entre los países o de las universidades participantes, como decía, fortaleciendo las redes, generando proyectos y consolidando mecanismos de cooperación. Finalmente, siempre estamos haciendo iniciativas que nos permitan cooperar. Y en este sentido, y como complemento, quiero destacar que la diplomacia científica se consolida así como una herramienta clave de la política exterior chilena. Articula esfuerzos para promover colaboraciones internacionales, participa en foros globales, desarrolla proyectos conjuntos y visibiliza los logros científicos y tecnológicos en nuestro país. ¿Qué es para nosotros básicamente la diplomacia científica? Es dotar de evidencia para la mejor toma de decisiones, para apoyar a nuestras capacidades diplomáticas, a nuestras autoridades, para que además podamos utilizar en el buen sentido de la palabra todas nuestras capacidades como país hacia el exterior y también, ¿por qué no?, investigar y descubrir otras capacidades que quisiéramos aprender y poder traerlas hacia nuestro país para poder tener esta colaboración mutua. Ahora bien, mirando el continente asiático, yo diría que podemos señalar que Chile ha construido relaciones bastante sustantivas. Nuestro estatus como socio de desarrollo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, por ejemplo, nos posiciona en una región de dinamismo económico y tecnológico muy creciente. Por otro lado, ejemplos como con Japón, compartimos espacios de investigación y gestión de desastres naturales, sostenibilidad e innovación tecnológica, con Corea del Sur y con China, en investigación y desarrollo, mercados tecnológicos, comercio, con India, una vasta comunidad científica abierta al intercambio académico, muy diversa, pero con muchas posibilidades. Y otro ejemplo concreto que me atrevo a mencionar es la denominada Alianza del Pacífico, en la cual participan países como Chile, México, Colombia, Perú, y ha sido también una plataforma muy útil para proyectarnos hacia el Asia, con una dimensión económica, política, pero también de cooperación, que atrae un amplio número de países observadores, y eso también nos da una amplitud de poder seguir desarrollando complementariamente asociaciones estratégicas. Y ahí me detengo, por ejemplo, en el ámbito de la educación, la plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico, que nace en 2011, que si no me equivoco es uno de los primeros proyectos de este mecanismo, y que en la cual han estado involucradas todas las universidades chilenas y las universidades de México, Perú y Colombia, y que ha permitido la movilidad de más de, si no me equivoco, 2.000 personas a la fecha, y eso es una cuestión sumamente interesante, porque a veces, yo siempre digo que, aunque me reten mis colegas docentes,
no solamente es el intercambio por venir a estudiar, sino que es más bien conocernos, reconocernos y saber cuáles son nuestras propias realidades, nuestras dificultades, pero también nuestras cosas positivas. Por otro lado, donde veo un espacio especialmente relevante y probablemente todavía subexplorado, es África. África hoy día no es solo un continente en desarrollo, es un continente en transformación, con economías crecientes, una población relativamente joven y una agenda internacional cada vez más activa. Desde América Latina tenemos mucho en común con esas realidades. Por eso pienso que la cooperación con África no debe pensarse en clave asistencial, sino en clave de asociación estratégica, de construcción conjunta basada en complementariedad y beneficio mutuo. Y ahí me atrevo de nuevo a dar algunos ejemplos que han tenido experiencias muy concretas de parte de nuestro país en esa línea, como son la creación y el diseño del programa de becas República de Chile Nelson Mandela, implementadas por la Agencia de Cooperación desde el año 2015, que ha permitido la posibilidad de que profesionales, estudiantes de Sudáfrica, Angola y Mozambique inicialmente, y hoy día está ampliado a otros países del continente, puedan también venir a estudiar posgrados a Chile y con eso dar un impulso también a las relaciones diplomáticas que vamos a seguir reforzando, en tanto seguimos formando embajadores que nos permite mantener ese contacto. Y otros proyectos específicos impulsados como por la DECIRI, donde yo trabajo actualmente, como la vinculación entre la Universidad de Tarapacá y contrapartes egipcias en áreas tan concretas como la conservación de patrimonio arqueológico y el intercambio de experiencia en agricultura en zonas áridas y desérticas. Me contaba Alejandra que tuvimos la oportunidad de ir a una misión académica con la vicerrectora de la Universidad de Tarapacá, la decana de Ciencias Sociales y la decana de la Facultad de Agricultura, y tuvimos oportunidad de reunirnos con los museos más importantes de Egipto. El Museo Nuevo, que se ha inaugurado el 1 de noviembre, el Museo El Neve, que fue transformado en el Museo de las Momias, donde están catalogadas todas las momias, pero no solamente desde el punto de vista del trabajo específico de los museos, sino que más bien desde lo que más interesaba a la Universidad de Tarapacá, que era la investigación y la conservación de las momias. Momias chinchorro, momias egipcias. Y ahí uno, bueno, como siempre digo, uno tiene siempre posibilidades de aprender. Las momias chinchorras incluso están catalogadas como momias más antiguas que las egipcias. Entonces también es un elemento que a los egipcios les llamó mucho la atención. Este es un trabajo que no partió ahora, sino que hace un par de años atrás, cuando fue el profesor Arreaza, en el año 2018, y donde acordaron tener este intercambio, y es probable que este año continúe con la participación y la especificidad de la formación de dos alumnas jóvenes que están estudiando arqueología en la Universidad de Tarapacá, para que sigan aprendiendo y después poder seguir dotando de conocimiento a la misma universidad, que además tiene bajo su mandato el cuidado del Museo Chinchorro, y que este año inicia la ampliación con un aporte del gobierno regional, un aporte del gobierno central, que es bien interesante. Por lo tanto, ahí hay mucho que aprender en ese sentido. Y hace muy poco, en el marco del foro CELAC, celebrado en Bogotá, Chile reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la relación entre América Latina y África, con un mandato específico, que es construir una relación estratégica, concreta y orientada al desarrollo sostenible de ambas regiones. Entonces, si miramos el panorama más completo, diría yo, la distribución de capacidades es bien diversa. Podemos mencionar en nuestra región, por ejemplo, Argentina, con investigación agrícola, con biotecnología, en Brasil con biodiversidad, recursos naturales,
en Colombia con programas de desarrollo sostenible, México con industria biomédica y farmacéutica, por mencionar algunos. Todos los países tienen algo que cooperar, algo que enseñar, algo que transmitir, y de lo cual todos podemos perfectamente aprender. Por lo tanto, como decía, siempre hay algo de entregar en materia de cooperación. En Asia, Japón, en gestión de desastres y sostenibilidad, nosotros tenemos un programa que lidera la Agencia de Cooperación, y la relación con Japón es muy antigua. Pero desde el año 2010 a la fecha, hemos venido desarrollando como país un programa que se denomina el programa Kizuna. Es un programa que ha podido incorporar la mirada y la expertise de diferentes casas de estudios chilenas, como la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias y Matemáticas, la Universidad Católica con el programa Sigibel, que además viene con otras universidades, la Universidad Católica de Valparaíso, con el programa Tsunami, los bomberos de Chile, con control de incendios forestales, la CONAF con cuenca hidrográfica, y así un montón de iniciativas que además ha servido como plataforma estratégica entre Chile y Japón, que ha permitido capacitar a más de 5.000 personas de América Latina y el Caribe, y por lo tanto también se crean de nuevo estas redes que permiten asociar otros proyectos más adelante en pos de los mismos desarrollos de sus respectivos países. Y en África, por decir algunos ejemplos, Sudáfrica con su biodiversidad, con el trabajo que tiene en materia de salud pública y desarrollo sostenible, en Kenia con tecnología agrícola y acceso a mercados regionales, y Marruecos y Egipto en el norte del continente con capacidades en múltiples sectores estratégicos. Entre otros, por ejemplo, energías renovables. Finalmente, en un contexto internacional marcado por crecientes niveles de incertidumbre, no tengo que decir nada más, sino que lo tienen bastante claro todos, la cooperación sur-sur no es solo una alternativa desde mi punto de vista. Es probablemente una de las herramientas más concretas que hoy día tenemos para avanzar. Para Chile siempre ha representado el soft power de la política exterior. La cooperación siempre ha estado disponible, es el lado amable de las relaciones internacionales de los países. Por lo tanto, la pregunta no es si debemos cooperar, la pregunta es cómo lo hacemos mejor, cómo generamos relaciones más equilibradas, más sostenibles en el tiempo y que realmente aporten al desarrollo de nuestros países. Esta mesa que está aquí, con su diversidad y con sus propias experiencias y el trabajo que hace en este sentido la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile con la CAF, un tremendo proyecto, son parte de esa respuesta. Muchas gracias. Pablo García, que en unos pocos minutos nos ha comentado una visión tan lúcida de la Cancillería sobre estos temas de cooperación en general. Y así creo que le doy paso al profesor Andrés Borges, que... Profesor Andrés Borges, que a su vez del Instituto de Estudios Internacionales, quien es el órgano que lidera la Iniciativa Sur, que nos congrega a todos hoy, y que también creo que su presentación da una proyección y una síntesis de todo lo que hemos conversado esta semana, y creo que sumando a lo anterior la visión del Estado, de la Cancillería, desde la formación, creo que nos va a dar muchos insumos para la reflexión. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, profesora Alicia. Sí, hoy día, bueno, primero siempre es un agrado compartir con la Dirección de Relaciones Internacionales. Hemos tenido varias instancias este último tiempo y tenemos como convergencias en los intereses y también en los principios de cómo abordar estos desafíos de interactuar en el sistema internacional o las dinámicas internacionales. Y en ese contexto, hoy, bueno, lo que traigo es una reflexión que tiene una mirada teórica, conceptual, pero también intenta bajar hacia lo más práctico. Voy un poco con ese ejercicio.
Y traigo una pregunta en términos de función de cómo trabajar esta presentación. La pregunta va en la línea de si es pertinente preguntarnos si el Pacífico, como la cuenca, donde está la parte asiática y la parte latinoamericana, pero también la parte americana del Pacífico, puede funcionar como el próximo centro gravitacional del comercio, la economía, la innovación y también la geopolítica. Y en esa, la respuesta más intuitiva es que, claro, cuando hablamos del Pacífico lo conectamos automáticamente con Asia, con el Asia-Pacífico, con el Indo-Pacífico, con el Blue-Pacífico, con toda esa, digamos, zona que representa prácticamente la mitad de la población del mundo, y también la densidad, etc. Entonces, claro, si uno trata de responder esa pregunta, yo diría que la respuesta por ahora es incompleta, es parcial. Podemos pensar en el Pacífico como un nuevo centro, pero falta una pieza para que se complete ese ejercicio. Y desde esa perspectiva, bueno, aquí en Suscribo y también con varios colegas hemos trabajado esta idea, y creemos que la pieza faltante es la parte latinoamericana del Pacífico, lo que nosotros llamamos el Latino-Pacífico. Entonces, un poco el ejercicio de hoy es tratar de conectar esta idea conceptual del Latino-Pacífico con este desafío de pensar la cuenca del Pacífico como un nuevo centro, y desde ahí cómo podemos conectarlo con el rol de las universidades, la internacionalización, y en un contexto bastante dinámico. También lo mencionó al final Pablo. Bueno, en estos momentos, voy a tratar de ser súper breve porque estamos a viernes y después viene una actividad social que puede ser mucho más entretenido que escucharme a mí, así que voy a pedirme todo el tiempo. Bueno, en estos momentos estamos en una transición del orden internacional. Bueno, en general, el mundo se ordena de manera sistémica, hay actores, y hay ciertos valores, principios que se van confluyendo, y estamos transicionando hasta cierto punto de lo que se conocía como el orden liberal institucional, que también se conoce en la relación internacional como la Pax Americana, que es el triunfo de Estados Unidos y el eje occidental en la final de la Guerra Fría, que plantea esta integración en base a búsquedas de interdependencia compleja y crear instituciones internacionales con estándares internacionales para hacer más predecible el comportamiento de los actores. Más allá de las razones de por qué este orden está, digamos, en una situación compleja, ya existe un consenso de que ya estamos en una transición hacia un próximo orden. El tema es que nadie sabe lo que viene. Puede ser que venga un orden bipolar, con dos grandes potencias nuevamente peleándose como la Guerra Fría, o otro orden unipolar, eventualmente con otras facetas de Estados Unidos, o con otro actor, o eventualmente un orden multipolar, donde hay varias zonas de influencia, regiones, y que también en base a eso se va generando un concierto de ideas y eventualmente de algún tipo de dinámicas comunes. Entonces, claro, en ese sentido, lo que pudiésemos decir es que hay un ejercicio de incertidumbre, y esa incertidumbre todo proyecta que se va a quedar en un largo tiempo, porque tampoco hay una competencia de modelos, como sí existía al final de la Guerra Fría, donde está compitiendo claramente el modelo soviético con el modelo occidental. Y en esa lógica vemos dinámicas de disputa de poderes y también cierto desorden en términos de las decisiones o las acciones que van tomando los actores. Entonces eso hace que no sea tan evidente pensar en internacionalización de la educación superior, sobre todo que se ve un mundo cada vez más fragmentado. De hecho, acá la colega mencionó esta idea de que en China utilizan otras aplicaciones y no está permitido el WhatsApp. Eso es parte de esa fragmentación. Siento que veníamos en una corriente de que estábamos casi integrándonos todos con plataformas globales. Y ahí, una de las pocas cosas que yo ya he ido hablando con varios colegas, pero también la data nos ayuda al respecto, por lo menos para tener un argumento, una de las pocas cosas que se vislumbra que eventualmente va a estar en el próximo orden, o al menos en esta transición, es esta idea del Pacífico. Históricamente hay siempre dos lecturas de cómo mirar la transición. Una por latitud, y está esa idea de chocar con el norte en este momento, el norte global con el sur global. Y otra mirada alternativa, que es la que un poco proponemos nosotros, es quizás ir más allá de la disputa por latitud y verlo desde una mirada más desde los océanos. Como en el siglo XVII, XVIII vimos la transición del orden internacional desde el Mediterráneo hacia el Atlántico, y bueno, después el XIX-XX se consolida esa zona, y de hecho parte desde el norte de Europa se va hacia Estados Unidos, y ahí se genera lo que se conoce como el Atlántico Norte, y que determina muchas cuestiones, digamos. El orden que estamos hasta ahora también viendo que está en una situación al menos de incertidumbre. Hoy podemos decir que ese centro gravitacional se traslada desde el Atlántico gradualmente hacia el Pacífico. Si bien ahora no vengo con los datos, pero porque no es el objeto de la clase, uno pudiese ver que
que hoy en estos momentos el 50% del comercio mundial se transa en el Pacífico, más de, digamos, un tercio de las innovaciones globales se están generando en el Pacífico, donde se publican más papers, innovaciones están en el Pacífico. También el tema un tercio de la inversión extranjera directa se está captando en esa zona. Entonces hay varios indicadores que nos plantean que estamos ya en presencia o probablemente de acá o al horizonte más cercano, de acá al 2030, probablemente se va a consolidar. Y en esa lógica nosotros planteamos lo que les mencioné anteriormente. Falta una pieza. Asia ya tiene una ventaja, tiene infraestructuras, tienen ecosistemas, tienen iniciativas, narrativas estratégicas. Entonces los mecanismos están bien resueltos desde esa mirada. Y bueno, y en nuestro lado todavía nosotros nos falta, digamos, creer esa idea de que el próximo orden va a estar justo al frente de nosotros, a diferencia de otros momentos de la historia que hemos tenido que adaptarnos hacia otras dinámicas. Por ejemplo, yo soy de Valparaíso, y bueno, en esas ciudades refleja un poco esta idea de la crisis histórica que tenemos nosotros en siempre tratar de integrarnos hacia el Atlántico. Cuando aparece el canal de Panamá, Valparaíso empieza a decaer como eje logístico. En estos momentos tenemos nuevamente una oportunidad porque el Pacífico lo tenemos al frente, somos parte del Pacífico. Entonces, en esa lógica, el concepto del Latino-Pacífico lo que busca es pensar una plataforma estratégica de articulación que no va a crear la rueda, tampoco piensa en crear una nueva institución, simplemente está en una direccionalidad, considerando ciertos factores de dotación que tenemos como región, ciertos argumentos logísticos, estratégicos en esa línea, y también ir pensando en el conocimiento nativo que se va generando en nuestro lado, en la cuenca latinoamericana del Pacífico, que puede ser sustantivo para también integrar el Pacífico y obviamente considerar las articulaciones por los otros actores. Y eso es lo interesante porque finalmente al desprendernos de esta idea de norte-sur global, nosotros lo que planteamos es que va más allá porque finalmente en la realidad los encadenamientos productivos, la generación de innovación, la generación de productos o bienes comunes globales participan tanto el norte como el sur global, participa tanto el Atlántico como el Pacífico. Pero en estos momentos el espíritu que digamos, vemos que está prevaleciendo esta idea de la cooperación, donde hay más ámbitos en búsqueda de esta interdependencia, se está situando en este momento en el Pacífico. Entonces, en esa lógica nosotros planteamos este argumento y lo vamos, digamos, desarrollando como una idea de no competencia con las narrativas que emergen desde el Pacífico asiático, como el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, sino que es una búsqueda de ver qué elementos convergemos y cómo articulamos, y en base a eso nosotros tratamos de pensar o reducir nuestro rol de periferia y reforzar quizá nuestra capacidad de agencia en función de poder tener una voz en este nuevo orden o en esta nueva configuración que el Pacífico va a ser el eje central. Es un desafío. Nosotros creemos, insisto, que no necesitamos crear instituciones. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, es una plataforma unilateral bastante interesante para fortalecer. Quizá hay que recalibrarla porque está pensando todavía en un mundo liberal que probablemente no va a hacer sentido en las decisiones políticas y estratégicas que hay que pensar de acá a los próximos 30 años. Pero efectivamente ya está funcionando y los instrumentos, como ejemplo, de movilidad estudiantil o estas becas que permiten hacer cohesión, digamos, y tener experiencias interconectadas con los países de la Alianza del Pacífico, puede ser, digamos, una forma también de recalibración en función que después de esas interacciones poder seguir fortaleciendo las relaciones con la cuenca asiática del Pacífico. Hacer más negociaciones en conjunto, tener capacidades de negociar con los otros espacios donde también están en una situación de transición y están viendo cómo navegar este periodo. Me refiero que hay muchos países que están en este momento en una transición con las presiones, por ejemplo, que emergen desde Estados Unidos y de China, y eventualmente el diálogo entre otros países similares en la cuenca latinoamericana del Pacífico pudiese andar muy bien en función de poder generar articulaciones, proyectos, estándares en conjunto, sin más allá, digamos, de estas tensiones. Nosotros pensamos que desde el Latino-Pacífico debiésemos interactuar con Asia en función de posicionarnos no solamente como un actor periférico que va a suministrar productos naturales o recursos naturales en esta transición, sino que también podemos ejercer, digamos, una lógica de transferencias de conocimientos y en base a eso ir generando valor agregado en conjunto. Ya hay ejemplos al respecto. Hay interacciones donde, por ejemplo, de los servicios de la minería que salen desde Chile son funcionales en Indonesia, mismo en China. También hay ejemplos sobre biotecnología que ha logrado también penetrar en India y tener ciertas interacciones. Entonces, hay espacios de competencia y obviamente también necesitamos
aprender desde lo que han hecho los actores en la cuenca asiática del Pacífico. Y acá las universidades juegan un rol protagónico, en el sentido que finalmente son las plataformas estratégicas que se pueden canalizar temas de transferencia tecnológica, temas de aprendizaje en conjunto, también para poder generar conocimiento para operacionalizar todas estas barreras interculturales que van a estar siempre sobre la mesa, más allá de los cursos, digamos, en los trabajos, en las creencias, en los proyectos de inversión extranjera. Y en ese sentido la educación, también considero, como mencionaba Pablo, es un activo estratégico diplomático. Entonces, en base a eso, podemos seguir articulando también, preocuparnos de los intereses nacionales en función de operacionalizar luego las cooperaciones internacionales con los actores, en este caso de la cuenca asiática del Pacífico. Nosotros vemos que este momento que estamos en transición, va a prevalecer una cooperación mucho más estratégica. Ya es menos probable que haya una cooperación tan, digamos, constructivista, digamos, es un escenario un poco más de competencia y desconfianza. Entonces, ¿cómo generar mecanismos de confianza o donde hayan intereses comunes? Nosotros vemos que tiene que estar esta mirada estratégica. Es decir, que cada región debiese identificar cuáles son sus factores y en base a eso tratar de ver cómo se pueden articular cuestiones bien concretas. Si bien la variable intercultural es algo transversal y siempre va a estar, porque si no, no vamos a poder hacer nada, digamos, con los colegas asiáticos, sí hay que poner énfasis en cuestiones como cuestiones que en comunes como la transición energética, la transición demográfica y la transición digital. Si bien yo creo que en la parte asiática tiene mucho más que nosotros, digamos, en términos desarrollados con la transición digital, creo que en términos de transición energética y demográfica también podemos colaborar. Entonces ahí hay desafíos que se pueden traducir en proyectos en conjunto, en instrumentos estatales que después puedan también articularse con las universidades o con la investigación. Y bueno, esas cosas también se están haciendo hasta cierto punto. Yo creo que hay que ahora tratar de sistematizarlo a un esquema más latinoamericano. Yo creo que Chile ha estado bastante activo a través de su, por ejemplo, plan de acción con Asia, con Japón, con Corea. Yo diría que algunos otros países como Perú también en esa misma línea. Quizás hay que también motivar más a los colegas colombianos, a los colegas mexicanos, por ejemplo, dentro del marco de la Alianza del Pacífico, y eventualmente que esta recalibración estratégica de la Alianza del Pacífico permita hacerla crecer. Que sumemos a Costa Rica, sumemos a Ecuador, porque vamos a tener una voz más fuerte a la hora de negociar con grandes potencias como la India, como China y eventualmente como ASEAN, como bloque. Es una forma de mirar la capacidad agencial. Obviamente siempre hay desafíos, se han mencionado, así que voy a pasar bastante rápido. Hay que coordinar más entre los países latinoamericanos para pensar una estrategia en común con Asia. O sea, es difícil para nosotros, mismo como Universidad de Chile, por ejemplo, cooperar con una universidad asiática, que son universidades de una talla, digamos, significativamente mayor, y los tiempos que ellos tienen para acelerar los proyectos no son los mismos tiempos que tenemos nosotros. Pero si articulamos, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de México o la Universidad de Buenos Aires, que son socios que la Universidad de Chile ha ido fortaleciendo redes, va a ser mucho más fácil escalar una cooperación de largo plazo y poner en función nuestros factores de dotación o nuestras capacidades más estratégicas, porque tenemos mucho más cobertura. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes. Hay que pensar en las simetrías a la hora de comprometerse, porque claramente eso puede generar expectativas que después no se van a cumplir. O sea, los tiempos que tienen los colegas asiáticos son mucho más rápidos que los nuestros. Entonces, cuando uno decide activar un proyecto con los colegas asiáticos, es probable que tiene que ya tener su equipo relativamente ya activo, porque si no es probable que se va a generar un destiempo y eso puede afectar que el proyecto llegue a buen puerto, digamos. Las barreras climáticas, culturales que se mencionaron, y el tema del financiamiento siempre limitado por nuestro lado. Entonces, yo creo que si en la medida que identifiquemos proyectos más estratégicos, como las transiciones que mencionamos anteriormente, puede haber más disposición del sector público, del sector privado, de la cooperación internacional, de los bancos del desarrollo a financiar ese tipo de cooperación. Yo sé que a todos nos gustaría abordar todos los problemas posibles que tenemos, pero claro, estamos en un momento más realista y hay que focalizar. Y bueno, las oportunidades siempre van a estar, los colegas asiáticos están abiertos a los doble grados, que eso puede ser un mecanismo digamos, de escalable también de cooperación a largo plazo, hacer tesis de doble grado en magíster, pero después escalar a tesis de doble grado en doctorados, y eso puede generar embajadores a la medida, tanto para nosotros que queremos aprender de Asia y viceversa. Luego hay que fortalecer aún más los programas de formación técnica, que la AXI es un rol fundamental. Yo siempre les digo a los estudiantes que cuando tengan tiempo miren la página, porque siempre hay ofertas de capacitación técnica que pueden ser sustantivas y sobre todo con los países asiáticos. Hay con Singapur, con Tailandia, con Malasia, con China, con Japón. Bueno, son las que yo al menos siempre veo que están disponibles y ahí hay una fuente también de networking, de articulación,
de aprender alguna cuestión técnica que puede después transferirse hacia algún departamento, alguna institución a nivel local. Bueno, investigación en conjunta, red de innovación, están muy abiertos a esta idea de también conocer la experiencia nativa de nosotros. Yo siempre cito el ejemplo de la Camanchaca. Nosotros en el norte extraemos agua de la Camanchaca y eso permite, digamos, trabajar en una zona bien compleja en términos hídricos. Los asiáticos también les interesa ese tipo de innovación y desde ahí después ellos se escalan con tecnologías asociadas y eso puede dar una transferencia y mejorar también nuestros procesos en nuestra región, al tema de medicina tradicional, etc. Así que bueno, es importante también cooperarlo con los sectores en términos industriales. Y para cerrar, simplemente decir que insistir en esta idea que América Latina tiene un desafío en pensar el Pacífico y nosotros tenemos, si vamos a hacer la pieza del puzzle que falta, necesitamos organizarla, no necesitamos crear instituciones porque claramente eso es una cuestión que no va para los tiempos que están, pero sí definir los elementos estratégicos, prioridades estratégicas y de ahí poner, digamos, recursos a disposición. Sobre todo las universidades pueden eso facilitar y hacer que esto tenga una perspectiva a largo plazo, relacional, no tan transaccional. Y en ese sentido yo diría que hay que pensar, digamos, como la educación como un activo estratégico, como una herramienta diplomática, para que desde ahí podamos ir integrándonos y generar estrategias de largo plazo en función de ir desarrollando, digamos, nuestra economía, no quedar como actores aislados y eventualmente también jugar un rol más protagónico en algunos sectores que tenemos algunas ventajas. Eso es lo que quería compartir y gracias nuevamente por la invitación. Gracias, profesor Andrés Borges, por estas interesantes propuestas que nos ha presentado el día de hoy. Yo le doy el paso, sé que estamos un poco pasados con el tiempo, pero me imagino que hay algunas preguntas en el público, de los asistentes. No sé si quien quisiera hacer alguna pregunta a alguno de los panelistas acá presentes. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero muchas gracias, realmente impresionante cómo nos abren el panorama de todo lo que hemos estado conversando. Y yo quisiera preguntar, porque aquí pusimos como los lugares de África y Asia, ¿no? Pero uno podría decir que son como caminos distintos, tomando un poco la metáfora de Andrés, uno es el mundo del Atlántico o del Índico para el otro lado y el otro es el mundo del Pacífico. ¿Cuál sería el puente entre esas dos realidades, digamos? ¿Es posible tender una cooperación con ambos mundos? Bueno, Alejandra demostró que fue posible. Pero bueno, no todo el mundo tiene la energía y la voluntad de Alejandra, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Porque realmente conozco algún ejemplo de lo que están haciendo las universidades argentinas en el último tiempo, por ejemplo, con asociándose para cooperar con África como conjunto, ¿no? También con la especie de crunch africano, pero desde las universidades argentinas. Pero otra vez ahí es con un continente. ¿Cómo lo ven? ¿Ven una posible articulación de cooperación África y Asia? Sí, sí, el principio, el argumento del Pacífico es como el centro gravitacional. La idea es que desde ahí se generen nodos e interacciones, y de facto hasta cierto punto pasa, y yo creo que es muy probable que eso va a seguir como incrementando. Por ejemplo, le estoy dirigiendo una tesis a una estudiante que está interesada por el tema de los minerales críticos, y su observación es que dentro de un marco multilateral, la voz de los países productores es muy limitada, y finalmente la voz dominante son de los países que están, digamos, son como los consumidores finales. Entonces ellos generan los estándares y en función de eso los países que somos portadores de minerales tenemos que adaptar. Entonces, una de las observaciones de la estudiante es, bueno, finalmente lo que falta es un espacio donde se coordinen los países africanos que exportan minerales críticos, Indonesia, que es un actor fundamental, algunos países también del sudeste asiático, Chile, Perú. Entonces, en concreto ya está esa cuestión en términos de triangulación, pero falta sistematizar más eso. Entonces, mi observación en ese sentido es que es muy probable que en este orden del Pacífico se generen mecanismos minilaterales donde se articulen estos intereses comunes que ya no son tan fáciles de conseguir en un sistema internacional en crisis, porque lamentablemente, yo digo lamentablemente porque yo creo que para los países chicos nos convenía un sistema multilateral
nos hacía más predecible a todos, pero claro, los países grandes no están obedeciendo, se están imponiendo cuestiones más que trabajar cuestiones consensuadas y no llegamos a acuerdos. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo es que la cooperación triangular va a ser el factor para poder interactuar pero va a ser muy conectada con temas concretos. No es que yo creo que va a ser el país o el continente propiamente tal el que va a estar en función de la cooperación. Yo creo que va a ser el interés de 2 o 3 países africanos que tienen un objetivo en común con 2 o 3 países chilenos y con 2 o 3 países asiáticos y van a ser angular, sobre todo porque el Pacífico está en esa vocación. Yo no veo que hay una lógica de, digamos, hay obviamente de competencia, pero está todo pensado en encadenamientos productivos, logísticas complejas, corredores bioceánicos, corredores verdes. Es el lenguaje del Pacífico. Por eso, digamos, en ese caso hay una lógica diferente que yo veo que el lenguaje se utiliza en estos momentos para tratar la interconectividad en el Atlántico. Yo solo como complemento lo que te dice Andrés, y de nuevo vuelvo un poco a lo que estábamos hablando al principio, sí, con los elementos más culturales. África, hablar de África, uno tiene que hablar de la África subsahariana, África del Norte, son 2 cosas absolutamente distintas. Y dentro de esa distinción también hay diversidad. Cuando tú decías que los sudafricanos eran de diferentes etnias, una de las cosas que nosotros descubrí cuando vimos las primeras becas Mandela a los sudafricanos fue que además no hablaban español, poco inglés, y hablaban muchos dialectos que eran muy extraños para nosotros. Entonces, también hay esos elementos son absolutamente notorios respecto a las dificultades, pero como dice Andrés también, la cooperación triangular aquí me parece que siempre es vital. Chile tiene una experiencia reconocida a nivel internacional respecto al desarrollo de la cooperación triangular, y por lo tanto también hay un modelo que uno podría aportar o mostrar como conocimiento para poder desarrollar otras iniciativas como son la intercambio académico y cuestiones que son hoy día más concretas y más útiles. Sí, yo iba a mencionar que sí, o sea, yo creo que efectivamente sí se puede, sí, pero la articulación puede costar un poco, o sea, requiere un cierto grado de esfuerzo en coordinación y también en entender, digamos, como decía un poco Andrés, o sea, ¿qué es lo que les interesa? Porque uno tiene que encontrar un punto en común, digamos, ¿qué les interesa a ellos, qué nos interesa a nosotros? Estoy diciendo algo que es obvio, pero que efectivamente puede requerir bastante comunicación para entender, bueno, por ejemplo, en mi caso, si yo quiero hacer un curso COL con una universidad en África en el futuro, bueno, ¿qué les interesa a ellos? ¿Qué nos interesa a nosotros? Digamos, qué comunalidades tenemos para poder explotarla? Y como también se mencionó aquí, hay una gran diversidad en África, entonces yo creo que también hay que tener mucho, digamos, estar abierto a que los intereses pueden ser muy distintos de lo que uno se imagina o espera, pero yo creo que se puede, sí, de todas maneras. Hay una pregunta online, estamos conectarnos, voy a... Pues mientras, Inta. Ya, ¿Inta? Sí. Bueno, yo trabajo como encargada de la Oficina de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra Universidad de Chile y tenemos en curso un proyecto muy icónico que es instalar la granja demostrativa china en Chile. Ustedes ya habían escuchado, bueno, seguramente, no, tampoco, bueno, porque yo sé, tú sí, ya, genial, porque hace muchos años, por un acuerdo intergubernamental, que también, porque Chile ya lo tiene hace mucho tiempo, más de 12 años, en China. Es decir, nuestros productores y apoyado técnicamente y académicamente por nuestros académicos, recibió un terreno en Tianjin, a más o menos 1 hora de Beijing, y nosotros quedamos en debe todo este tiempo. Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y ahora recién en este último gobierno, pero también porque entramos nosotros como universidad a poder ofrecer algo que también iba a dar cierta estabilidad
Y claro, no tenemos los recursos ni lejos, pero teníamos terreno. Teníamos el terreno en Rinconada Maipú, ¿cierto? Donde nosotros tenemos un terreno experimental y que también por asuntos de, digamos, de no tan buena financiación como quisiéramos tener desde el Estado, ha quedado un poquito decadente. Entonces, por tanto, se pudo ofrecer, generó cierta estabilidad y confianza a nuestros partners y estamos al fin en marcha con algo que duró muchos años y estamos al debe. Y cuando yo supe esto dije, ¡ah, qué vergüenza diplomática por parte de nosotros, ¿no? Pero por ahora estamos muy eufóricos, estamos felices, porque además viene una de las empresas más grandes chinas, que además es estatal, y se va a hacer una articulación también que nuestros estudiantes puedan tener acceso a estas instalaciones con tecnología que van a poner, ¿cierto? Y también ellos tienen, como empresa estatal, tienen una visión pública y van a abrir esto para también universidades de ellos allá y ese intercambio. Entonces se genera un hub de espacio trisectorial, digamos, de academia, sociedad civil, porque también se va a abrir un poquito turístico, y las empresas, y puede ser súper beneficioso en ese sentido, pero faltó mucho, incluso por nosotros, por nuestra historia muy neoliberal, que no podíamos olvidar que las universidades estatales son uno de los actores, como muy bien mencionaba el profesor Andrés Borges, que puede acompañar al Estado en ese sentido, porque nosotros damos esa infraestructura que continúa. ¿Quieren comentar? Pregunta, bueno, yo podría comentar la Marcela Molina, Sí. ella está estudiando en el Magíster de Estudio Asiático. Y bueno, ya siempre me cuenta como experiencia en torno a la granja. Y justo hoy me fue a visitar porque tiene una actividad en el instituto y hablamos sobre, dado las tensiones geopolíticas triangulares entre China y Estados Unidos y obviamente también en este caso Chile, el campo de acción con ese esquema es súper limitado para países como Chile en estos momentos, que tampoco tenemos una estrategia tan definida como funcionar en este esquema. Pero sí, efectivamente, una de las cuestiones que creemos que intuitivamente va a fortalecerse va a ser la cuestión agrícola, la cuestión en términos de industrias agroalimentarias, porque China tiene un interés, porque claro, tiene una deficiencia, digamos, no tiene autosuficiencia y para Chile es un socio clave. Y creo que esta granja, yo creo que va a activarse. Me da la impresión de que hay de los pocos espacios que quedan como articulación, cooperación científica, turismo, promoción de nuestras exportaciones, yo creo que se va a activar. Así que va a estar súper positivo. Lo bueno es que está la Universidad de Chile ahí también colaborando para que después se proyecte que no sea solamente una cuestión coyuntural. Quedamos como este corredor. Esa fue una noticia, porque antes no No, de hecho, yo quería decir muy brevemente que yo también conozco a Marcela Molina, por eso yo sabía lo de la granja, porque de hecho varias veces nos vimos cuando ella iba a Shanghái, nos topábamos varias veces, bueno, y siempre me conversaba de todas las aventuras que ella tenía trabajando en la granja en China, con todos los empleados chinos, ya, y todas las aventuras que tenía, tratando de explicarles cómo se poda, por qué se poda, cuándo, cómo y dónde. Así que por eso yo conocía la historia. Así estoy muy contenta de saber que ya se está activando por el lado de Chile. Así que felicitaciones. Gracias. Y ahora vamos a una pregunta online, la voy a leer. Considerando que el eje del conocimiento se desplaza al Pacífico, ¿cómo podemos asegurar que la metodología COIL no sea solo una experiencia académica aislada, sino que cuente con un modelo de financiamiento regional que garantice su escalabilidad y permanencia frente a las asimetrías actuales? Sí, está difícil porque se habla más allá de financiamiento regional. Lo que ocurre es que los proyectos COIL se realizan, digamos, a nivel de universidad. Por supuesto, uno puede involucrar otros actores, o sea, uno puede involucrar empresas, puede involucrar, no sé, pymes, puede involucrar distintos tipos de empresas, pero financiamiento a nivel regional, la verdad que no sé, digamos, particularmente a qué se puede referir, lo lamento, pero en todo caso, la metodología, a mí me gusta mucho hacer los cursos COIL, lo disfruto, me entretengo, yo aprendo mucho y
Y yo creo que lo que pasa es que cuando uno empieza a hacer cursos COL, uno como que le agarra el gusto y lo sigue haciendo. Y hay otros profesores que se empiezan a involucrar. ¿Ya? Esta cuestión es como, de a poco empieza a crecer. Yo creo que definitivamente puede escalar, sin lugar a duda. ¿Cuán rápidamente puede escalar? Esa es como la gran duda que tengo yo, pero de que pueda escalar, digamos que pueda crecer, yo encuentro que definitivamente sí. María Eugenia, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Tengo hartas opiniones al respecto. Sí, por favor. A ver, Fuerte y claro. Fuerte y claro, para que me puedan escuchar allá. A ver, primero es que a nivel mundial ya existen varias redes que apoyan a académicas y académicos en diferentes partes del mundo a poder desarrollar este tipo de estrategias. Y hay diferentes formas también de promoverlos. En algunos casos, en algunas universidades, de hecho, existen financiamientos específicos para académicos que quieran realizar este tipo de iniciativas, como pasa en algunas universidades en Estados Unidos. Pero creo que va muy de la mano también cómo en las diferentes instituciones esto se ponga como en las métricas para que los académicos se puedan jerarquizar, por ejemplo, en la medida que las universidades pongan equipos que estén atentos a que los académicos puedan hacer estas cosas, en que las oficinas internacionales trabajen de la mano con los centros de aprendizaje o como se llama en cada institución para poder desarrollar esto, y en la medida también que incorporemos que las habilidades que los estudiantes, las competencias que los estudiantes desarrollan en este tipo de programas tributan directamente a sus perfiles de egreso. Cuando todo eso conversa, finalmente hay obviamente un financiamiento asegurado en que se hagan este tipo de cosas, porque van a tributar al objetivo final de nosotros. Así que eso te puedo decir, Pamela, y después con gusto ahí lo que necesites podemos seguir conversando. Sí. Si me permiten, yo quisiera también complementar lo de María Eugenia con un par de experiencias. Uno fueron los cursos que no se llamaban COIL, pero eran lo mismo, y que mi colega aquí, Ludmila Kalashnikova, estuvo en la preparación metodológica de eso, que fueron cursos para doctorado creados en el marco de plataformas ya existentes. Por ejemplo, en el marco de Access se abrió un concurso, 2 veces concursos para dictar cursos de doctorado colaborativos. Entonces no había que montarlo todo, porque la plataforma ya estaba, había que generar las capacidades dentro ya de un espacio que estaba predefinido. ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? Lo muy bueno fue que tuvimos un financiamiento STEAM de la Academia Sueca, de la Agencia Sueca de Investigación, que permitió financiar algunas cosas, algunos viajes de los académicos, el curso, por ejemplo, que ofreció Ludmila sobre metodología, junto con colegas de Suecia, metodología COIL, o como se llame, y también interculturalidad, que fue uno de los puntos que tú abordaste. Eso se pudo hacer. Lo malo, se acabó el financiamiento STEAM, se acabó la experiencia. Entonces, eso fue un tema, ¿no? Y otra experiencia que conocí, que a lo mejor Fernando, no sé si lo recuerdas, porque Fernando es de la USACH y ambas instituciones forman parte de AUGM en Chile, el grupo de Montevideo, fue la creación de cursos colaborativos a nivel de posgrado dentro de la comisión de posgrado de AUGM, lo cual fue increíble porque somos 52 universidades de la región, fue súper fácil coincidir allí. Lo bueno fue eso, lo malo, otra vez, el tope del financiamiento. A nosotros nos tocó conocer, yo en esta época era directora de posgrado, así que conocía eso en caso a caso, algunos colegas que no quisieron, que estaban interesados pero que no quisieron participar porque no había un financiamiento específico. Por otra parte, algunos participaron y se crearon cursos y se hicieron los cursos. Creo que el elemento en común de ambas experiencias es que la existencia de una plataforma de colaboración previa te da un piso, ¿no? Desde el cual partir, no hay que inventar la rueda desde cero, ¿no? Pero sí, otra vez, el financiamiento puede ser un límite, ¿no? No necesariamente, y seguramente
Alejandro sabe mucho más de esto, no es que uno necesite gran financiamiento a veces para estas iniciativas, pero de pronto hay algunas cosas que sí requieren de financiamiento. Entonces, a lo mejor también eso se podría pensar, y estoy pensando ahora en nuestra institución y a lo mejor en otras universidades, que las universidades a lo mejor podrían establecer algún pequeño financiamiento para iniciativas COIL. Generar concursos y decir, bueno, usted quiere hacer un COIL, hay esta línea de financiamiento y se ve. Entonces, y el otro elemento muy importante es el que dice María Eugenia, que es el tema del reconocimiento. Sí. Hacer un COIL, como tú lo demuestras, es un esfuerzo gigante. Sí. Y entonces, bueno, a mí me tocó trabajar en 2 iniciativas, una en Access, otra en Eugenia, así que lo conozco personalmente. Es un compromiso personal enorme para mantener esa cuestión funcionando, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Chile daba lo mismo, o sea, que uno lo hiciera o no lo hiciera, porque no te agregaba ni un punto más, nada, o sea, qué bien, lo hiciste, bueno, es lo mismo que hubiera hecho un curso en la facultad, un curso cualquier, exacto, y ahora hiciste un COIL donde juntaste 6 universidades, da lo mismo. Y no es lo mismo, ¿no? Sí. Y ahí hay un punto, ¿no? Que... También me gustaría complementar esto, la verdad, siendo honesto, esto es una experiencia que tuve también en el Pacífico, porque la pregunta hace alusión al Pacífico, bueno, cuando vivía en China, pero también es experiencias que hemos tenido acá nosotros, una especie de fusión de ideas. Bueno, la mirada, yo creo que el COIL tiene que funcionar en un ecosistema más complejo, de una mirada más integral en ese sentido. Entonces, lo óptimo sería que el COIL sea un curso que se coorganiza con una o otra universidades, y que parta, por ejemplo, en el año 1, y que interactúen los profesores con los estudiantes. Que después se escale a un espacio donde los estudiantes puedan hacer lo que se conocería como tesis o memorias asociadas. Se parte en la etapa 1 con un COIL. Después los que siguen motivados con la cadena tendrían que ir a un proceso de tesis y eventualmente también que haya una cotutela en estos espacios interactivos. Después de eso a prácticas, idealmente profesionales, y después de eso, si hay continuidad, se escalará a un nivel doctoral o investigación. Y eso puede ser mucho más atractivo para sumar más actores, porque hay un proceso a largo plazo que pudiese ver desde la perspectiva del Pacífico. Los asiáticos tienen esa mirada y les puede hacer sentido. Entonces, lo que hacían, por ejemplo, los chinos era involucrar en estos procesos desde el año 1 a empresas, grandes empresas que tienen capacidad de financiamiento. Bueno, hasta cierto punto la Universidad de Chile con Tsinghua lo está haciendo con estas empresas que financian los viajes de los ganadores a China. Y esas empresas se involucran desde el año 1 porque, claro, les interesa ir viendo, detectando capital humano potencial avanzado que esté en función también de sus intereses como empresa, participan dentro de estas interacciones y después les van dando, digamos, permiten que hagan sus tesis doctoral en su empresa y si después va bien, que hagan sus prácticas y eventualmente después reclutarlos hasta llevarlos a un proceso de investigación. Los alemanes también hacen un sistema parecido en Nuremberg, en Baviera. Y bueno, y con respecto a la pregunta, y la parte más difícil que me cuesta como abstraer con respecto a la pregunta es el tema de la asimetría. Yo creo que hay que pensar, o sea, lo asiático, yo he aprendido esto lo asiático, no lo aprendí acá, me hubiese gustado también aprenderlo acá, pero así uno funciona con esta dinámica de interacción. Sobre todo de ASEAN, de los países del sudeste asiático, yo aprendí que ellos no tienen problemas con la asimetría. De hecho, ellos llaman asimetría variable. ¿Y qué quiere decir eso? Es que hay que aceptar que en algunos procesos que se decide colaborar, hay un actor A que está mucho más avanzado que el actor B. Entonces, la búsqueda de la negociación dentro de esa lógica de asimetría variable es, yo acepto que estoy menos avanzado, necesito más tiempo para llegar al punto que podemos tener una convergencia más compleja y el actor A, de una otra forma, te ayuda para llegar a ese proceso. Entonces, en términos prácticos, lo que pasa con los chinos, pero también pasa con los japoneses y los coreanos, que nosotros tenemos un centro de estudios coreanos, un centro de estudios chinos, que a veces ellos tienen más recursos que nosotros, y tienen más tiempo, más capacidades, y nosotros negociamos esa simetría sin generar una dependencia. Lo importante tampoco es que nos subordinemos. Por eso yo pienso en Latino-Pacífico como una estrategia que podamos saber qué tenemos fuerte nosotros, qué tienen fuertes ellos, y cómo podemos buscar un bien común o avanzar en una lógica estratégica. Y eso puede funcionar, yo diría, y no es tan inocente pensarlo, sobre todo en el sentido si focalizamos con una cuestión bien concreta. Sí, la última pregunta. Sí, un comentario que pensamos un poco en lo que dice el profesor.
Creo yo que también hay que pensar que este tipo de estrategias de cooperación internacional universitaria, en definitiva, pueden tener como soporte a las redes universitarias, pero también estoy pensando a nivel de sistema, porque estoy pensando en los resultados del estudio del Consejo de Rectores. Veíamos que la asimetría que hay en el sistema con respecto al acceso a las oportunidades internacionales tiene que ver con la contraposición de las universidades más urbanas y las regionales. Y las regionales muchas veces usan estas estrategias porque son las formas que tienen de brindar a sus estudiantes experiencias internacionales. Entonces, yo creo que hay varias oportunidades, hay varias a nivel como de sistema de educación superior, pensando en Chile, pero también las redes como soporte. Estoy pensando en APRU, en AOQM, que hemos tenido ejemplos también de movilidad virtual y de concursos colaborativos con financiamiento, pero más que nada con voluntad también de cooperación entre las universidades. Entonces yo creo que ahí hay un tema, y además agregándole los organismos internacionales a nivel regional que quizás pudieran generar, como dice la profesora, o fondos o algún tipo de financiamiento para favorecer esta asociatividad también a nivel regional, que así como en posgrado se vela por la asociatividad en los posgrados para favorecer a aquellos claustros que no tienen todo para poder armar, por ejemplo, un doctorado. Quizás podemos pensar en términos de equidad también de sistema, cómo podemos apoyar a nivel nacional, pero también a nivel regional con el soporte de las redes. Yo creo que es posible, como dice además aquí la colega, hay muchas redes de soporte para el tema de los COI. No estoy pensando solamente en los COI, estoy pensando en movilidad virtual, en hacer estos engranajes, como dice el profesor, de partir en pregrado, después articular con magíster, etcétera, pensando también en la granja, ¿no es cierto? La granja pudiese ser un soporte para generar este intercambio más fluido. Entonces, yo creo que sí hay opciones. Bueno. Gracias. Le pido otro aplauso a nuestros panelistas. Y también, bueno, quisiera mucho agradecer a la gente presente, a la gente online. Vamos a enviar temas más logísticos en encuesta de evaluación del curso y reflexión del último día para que lo puedan hacer durante el fin de semana, para que no tengan que hacerlo ahora mismo, porque, bueno, les comento a la gente online que estamos en el centro de Santiago y que hay ciertas contingencias también ocurriendo que requieren nuestra atención de la realidad. Así que eso, muchas gracias y hay que seguir nuestra reflexión continua. Gracias. Chao. Sí.